Continuamos con más información en la pantalla de Canal E, Santiago, y tenemos a Javier Casabal, que es economista, perdón, del otro lado. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, ¿cómo están? ¿Qué tal, Santiago? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. El dólar petróleo, pensando en la cantidad de tipos de cambio y los diferentes precios para cada uno de ellos, incluso hasta para recitales y diferentes producciones también, dólar petróleo, ¿existirá? Em, yo creo que en estos días que estamos acercándonos a las elecciones, me parece que esas ideas del gobierno ya empiezan a quedar un poco atrasadas en el sentido de que, bueno, nos vamos acercando a definiciones políticas donde lo que se espera es cosas nuevas, ¿no? O sea, justamente de alguna manera esto, de alguna manera lucen como parches, donde en una situación de dólares que por supuesto exhiben una fragilidad gigantesca, y cada sector busca eh, ponerse un precio para vender sus propios dólares, pero creo que son movidas políticas que de alguna manera ofrecen tranquilidad en un periodo de escasez de dólares, pero me parece que estamos llegando a los últimos momentos de estas cosas. Ujú. Javier, pensaba si, ya que tenemos tantas reservas, si no se podría hacer alguna especie de warrant con el petróleo para poder fondear la Argentina con este tipo de garantías, ya que contamos con muchas reservas. Mira, en algún momento se había hablado de algo similar, no me acuerdo si era ya estaba el resultado opuesto, pero seguramente ya habíamos pasado las PASO en 2019 y lo tenías a Guillermo Nielsen, por ejemplo, proponiendo esta idea de blindar a Vaca Muerta, este, a través de, por ejemplo, que los dólares de las exportaciones de petróleo no toquen nunca a Argentina de alguna manera para tratar de bajar el riesgo soberano, ¿no? O sea, hoy Claro. cuando miramos los bonos soberanos vemos el riesgo país en las nubes y eso explica un poco cómo nos ven los inversores desde afuera. Yo creo que este tipo de alternativas, si bien ya se propusieron en el pasado, por H o por B no terminaron funcionando. Nielsen termina su mandato en YPF hacia fines de 2021 sin haber llevado nada de esto a cabo y las leyes de hidrocarburos se hacen esperar. Claro. Ujú. En relación justamente a la ley de hidrocarburos que está demorada y que se pide desde el sector, ¿no? Al menos muchas son las empresas que alzan la voz al respecto. ¿Cuál es el estado de situación? Mira, los expertos en las leyes petroleras siempre dicen que lo que se está haciendo de alguna manera no es lo que se requiere, porque lo que se requiere en Argentina es celeridad, o sea, de alguna manera esto que preguntaban ustedes recién de blindar Vaca Muerta, o sea, que los inversores puedan tener una especie de garantía donde se pueda avanzar rápidamente con las inversiones y de alguna manera esto pone, mirando para atrás, de alguna manera aquel acuerdo inicial donde se da inicio a las inversiones fuertes en Vaca Muerta con Cristina en el gobierno en 2012 creo que fue, que se hablaba mucho del secreto de los acuerdos con Chevron y Exxon. Em, Creo que de alguna manera eso lo que hizo fue garantizar algún tipo de permisos a estas dos compañías en particular, pero de alguna manera eso es lo que terminó funcionando. Yo creo que ese tipo de cosas son las que de alguna manera permiten que en Argentina haya cosas que sí funcionan. Sí, Y hay cosas que claramente no funcionan sí, claro. porque, bueno, requieren un nivel de inversiones enorme por periodos enormes, estamos hablando de 30 años, donde quién está dispuesto a hacer eso ante la enorme fragilidad política. O sea, hoy nos estamos encaminando a elecciones donde se espera bastante incertidumbre, pero en el fondo lo que se pide desde el mercado, desde los inversores, es tener mayor certidumbre, no que si gana uno se vaya todo al diablo y que si gana el otro
las cosas funcionan, pero hasta que se termina el mandato. Ahí me quiero quedar, Javier, porque el inversor ya no cree en la palabra de un político, no cree en un préstamo otorgado, no cree en una renta fija que termina siendo intervenida a veces por el Estado, pero había en algún momento, y te lo pregunto, regalías petroleras, bonos que ajustaban por regalías petroleras, es decir, más allá de quién sea el gobierno de turno, a mí me vas a pagar por la producción que tenga el petróleo de esa provincia. Hay hoy, para los inversores que no quieren directamente ir a YPF o a Petrobras, a las compañías o Vista, alguien que quiere invertir en bonos, por ejemplo, de Chubut con regalías petroleras. ¿Hay? Por supuesto. Mira, ese es un excelente ejemplo porque, a ver, en la reestructuración de 2020 los bonistas, los tenedores de los bonos soberanos fueron muy lastimados, salieron muy lastimados. En general, las reestructuraciones de las provincias fueron todas mucho más amigables, en la gran mayoría de los casos, mucho más amigables que las reestructuraciones del soberano, ocurrieron la mayoría en 2021, pero los casos más paradigmáticos son los de las provincias de bonos garantizados por regalías. Esto es Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Tierra del Fuego todavía nunca no necesitó reestructurar, se pasó la pandemia sin necesidad de reestructurar, pero las dos provincias que habían sido más afectadas por la pandemia habían sido justamente Neuquén y Chubut, con una gran caída en la producción, caían las regalías por ende, y entonces se pidió un plazo un poco mayor. Pero fíjate, es muy relevante lo que preguntas porque estos dos bonos, los de Chubut y Neuquén, son los bonos que prácticamente no tuvieron quita de capital. Entonces, la pérdida del inversor fue prácticamente cero. Entonces, el que quedó invertido ahí no perdió, entonces puede seguir confiando, y el sector de energía es claramente el Claro. sector donde nosotros vemos que las inversiones siguen funcionando, la economía real sigue funcionando. Por supuesto, quien elige, el inversor que elige este tipo de bonos, está diciendo, es un bono que voy a finish, no voy a tradearlo ni intercambiarlo, porque seguramente lo que carecen, Javier, es de liquidez diaria. Bueno, los bonos sí, los bonos provinciales en general son bastante menos líquidos, e incluso en las plazas locales son bonos que de láminas mínimas de 150.000 papeles, entonces no son para cualquier tipo de Claro. inversor. este, y entonces lo que se percibe es que las puntas están bastante abiertas, entonces vas a operar y, no sé, el bono de Chubut hoy vale 86, $87, en torno a eso, pero cuando tenés que operarlo en la práctica, tal vez está un poco más abierto o necesitas ir a pagar Claro, el offer, y si necesitas salir, necesitas ir a vender al bid. Claro, claro. claro. Javier, gracias por el tiempo. Muchas gracias.